Hay algo que debería perturbarte genuinamente. Todo en el universo está girando. Cada partícula, cada planeta, cada galaxia, todo rotando, todo llevando un momento angular que las leyes de la física dicen que nunca puede ser destruido. Y sin embargo, el universo en su conjunto, en la medida en que podemos medirlo, tiene una rotación total de cero. Cada pieza girando, todo perfectamente inmóvil. Eso es o bien la coincidencia más extraordinaria en la historia cósmica, o es una ley de la naturaleza que nadie ha podido explicar. En cualquier caso, Kurt Gödel demostró que si ese cero se desplaza aunque sea ligeramente, el viaje en el tiempo se convierte en una realidad, lo que tiene implicaciones más allá de todo lo que podamos imaginar. Bienvenido. En este canal exploramos los misterios más profundos del universo, desde la física cuántica hasta la cosmología, para entender la realidad tal como es. Si te apasiona comprender cómo funciona el cosmos a su nivel más fundamental, te invitamos a suscribirte. Ahora comencemos. Nada a tu alrededor está quieto. No la silla en la que estás sentado, no el suelo bajo ella, no el aire que se mueve perezosamente por la habitación, no el café que se enfría en la mesa, no el teléfono en tu mano, no las paredes del edificio que se sienten tan permanentes y fijas. Cada objeto en tu entorno inmediato, cada objeto que hayas tocado, pisado o contra el que te hayas apoyado está en movimiento. No lentamente, no suavemente, no de ninguna manera que tu cuerpo pueda detectar, sino a una velocidad que, si pudieras salir del sistema y observarlo desde la distancia, parecería una rotación coreografiada de alta velocidad tan grande y tan suave que, desde el interior, parece una quietud perfecta. Ahora mismo, si estás de pie en cualquier lugar cercano al ecuador de este planeta, tu cuerpo está siendo transportado hacia el este a 1674 kilómetros por hora. Eso es más rápido que la mayoría de los aviones militares en velocidad de crucero. Eso es más rápido que la velocidad del sonido en el aire a nivel del mar, que ronda los 1235 kilómetros por hora. Estás superando constantemente al sonido en una dirección que no puedes sentir. Sobre una esfera giratoria que completa una revolución completa cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y no sientes nada. Ni un susurro de viento, ni una vibración, ni el más leve sentido del movimiento. Solo la sensación ordinaria y estática de la habitación a tu alrededor, zumbando tranquilamente con la ilusión de que todo está en reposo. La razón por la que no sientes nada es una de las ideas más elegantes de la física. Se llama marco inercial. Cuando un sistema se mueve a velocidad constante, o en el caso de la rotación de la Tierra, cuando la tasa de cambio de esa velocidad es lo suficientemente suave como para que tu cuerpo no pueda registrar la aceleración, tu sistema nervioso no tiene forma de distinguir entre estar sentado quieto y estar sentado en una cinta transportadora que se mueve a 1500 kilómetros por hora. No estás programado para detectar el movimiento constante. Estás programado para detectar cambios en el movimiento. El momento en que algo acelera o desacelera bruscamente, lo sientes. Pero la rotación suave y continua a una velocidad fija, el cerebro la archiva como quietud. No es un fallo de percepción. Es una descripción precisa de tu marco de referencia. Dentro del sistema rotante, la física es idéntica a estar en reposo. Solo cuando comparas tu marco de referencia con algo fuera de él, se vuelve visible el movimiento. Y aquí está lo que hace que esto sea genuinamente extraño. La atmósfera sobre ti está haciendo lo mismo. Los océanos están haciendo lo mismo. Las corrientes en chorro que se desplazan por la troposfera superior a altitudes de 10 a 12 kilómetros están haciendo lo mismo. Cada capa del sistema corrota con la superficie, arrastrada por la fricción y la gravedad hacia un giro sincronizado que mantiene todo el envoltorio de aire, agua y corteza girando juntos como una estructura coherente y estratificada. La atmósfera no sale volando al espacio mientras la Tierra rota debajo de ella. Se aferra. Rota con el planeta, arrastrada por un agarre gravitacional lo suficientemente fuerte como para mantener billones de toneladas de gas y líquido moviéndose al unísono con una esfera de roca y hierro.
El único lugar donde esta corrotación se rompe ligeramente, el único lugar donde puedes ver realmente la rotación de la Tierra expresada como un efecto físico real y medible, está en el comportamiento de los sistemas meteorológicos a gran escala. Este es el efecto Coriolis. Cuando las masas de aire intentan moverse en línea recta sobre la superficie de un planeta en rotación, la rotación de ese planeta las desvía. En el hemisferio norte, los objetos en movimiento se desvían hacia la derecha. En el hemisferio sur, se desvían hacia la izquierda. Los huracanes y ciclones giran en sentido antihorario en el norte y en sentido horario en el sur, no por alguna preferencia inherente en la dinámica de fluidos, sino porque el suelo debajo de ellos está rotando. Y el efecto Coriolis es la manera del universo de hacer visible esa rotación a escala atmosférica. Cada vez que ves una imagen por satélite de un huracán, estás viendo la prueba de que ya estás dentro de un marco de referencia rotante. Los brazos espirales de la tormenta son una firma. Son la rotación de la Tierra escribiendo su nombre en las nubes. Pero incluso eso es superficial, si se me permite la expresión, porque la rotación no se detiene en la escala de los planetas y las atmósferas. Va hasta el fondo. Enterrado en la física de la materia misma, en el nivel más profundo que actualmente comprendemos, hay un fenómeno llamado spin cuántico. Una propiedad que posee cada partícula fundamental que se comporta matemática y experimentalmente como una forma de momento angular, aunque no puede explicarse como una partícula literalmente girando en el espacio. Y hay una firma hermosa, casi inquietante, de este spin a nivel cuántico que puedes detectar con el equipo adecuado en cualquier lugar del universo. Se llama la transición hiperfina del hidrógeno. El átomo de hidrógeno es la estructura más abundante del cosmos. Aproximadamente el 75% de toda la materia ordinaria del universo es hidrógeno. En un solo átomo de hidrógeno, un electrón orbita un protón, y ambas partículas llevan su propio spin cuántico intrínseco. La mayor parte del tiempo, el electrón y el protón tienen sus spines alineados en direcciones opuestas, porque ese es el estado de menor energía. Pero ocasionalmente, el electrón voltea su spin para alinearse con el protón en su lugar, una configuración de energía ligeramente mayor, y luego vuelve a voltear. Cuando regresa al estado inferior, libera un fotón. Ese fotón tiene una frecuencia muy específica. 1.420.400.5.750 hercios, exactamente 1,42 gigahercios. No aproximadamente, no más o menos, exactamente. Es tan estable, tan consistente y tan universal que los radioastrónomos lo usan como baliza estándar para cartografiar el gas de hidrógeno en la galaxia. El universo está transmitiendo esta frecuencia desde cada átomo de hidrógeno que alguna vez ha experimentado esta transición, lo que significa desde casi cada rincón del espacio observable. Cada átomo de hidrógeno en tu cuerpo, en tu agua, en tus proteínas, en tu ADN, en el fluido alrededor de tus células, está participando en un proceso rotacional cuántico. El spin del electrón y del protón no es algo que le suceda al hidrógeno. Es una propiedad de lo que el hidrógeno es. La rotación está integrada, es intrínseca. No necesita ser causada, desencadenada ni iniciada. Simplemente existe como una característica de la materia en su nivel más fundamental. Entonces seamos muy claros sobre dónde estamos hasta ahora. Tu cuerpo está rotando a más de 1000 millas por hora en la superficie de un planeta. Ese planeta está orbitando una estrella a 30 kilómetros por segundo. La estrella se mueve a través de la Vía Láctea a unos 230 kilómetros por segundo. La Vía Láctea misma está cayendo hacia el cúmulo de Virgo a unos 600 kilómetros por segundo. Y en la base de todo esto, dentro de los átomos que componen todo lo que puedes ver o tocar, hay una capa de spin cuántico intrínseco que nunca se detiene, nunca se agota y nunca requiere energía para mantenerse. El movimiento no es algo que ocurra en el universo. La rotación es el estado por defecto. Es el estado fundamental de la materia incrustada en sistemas gravitacionales. Los objetos quietos, los cuerpos en reposo, las superficies inmóviles, estas son todas ilusiones locales construidas por tu marco de referencia. El universo, desde la escala cuántica hasta la escala galáctica, no hace quietud, hace spin.
Y si eso es cierto, si la rotación es tan fundamental, tan universal, tan persistente, entonces la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche no es por qué las cosas giran. La pregunta es si algo, en algún lugar, alguna vez se detiene. Hay una ley en la física tan fundamental que opera de manera idéntica, ya sea que estés describiendo el spin de un electrón o el movimiento orbital de un cúmulo de galaxias. Y es esta: el momento angular se conserva. Esa frase suena simple, no lo es. Lo que significa, elaborado en todas sus implicaciones, es que cualquier sistema que gire u orbite y que no sea actuado por un torque externo, una fuerza de torsión externa, continuará girando u orbitando indefinidamente, no disminuyendo gradualmente, no deteniéndose eventualmente, indefinidamente. Si pudieras eliminar toda la fricción, todo el arrastre, todas las perturbaciones gravitacionales y dejar un cuerpo completamente aislado, seguiría rotando dentro de 1 billón de años, dentro de 10 billones de años, en la muerte por calor del universo, si todavía hubiera materia, y si esa materia tuviera momento angular, seguiría rotando. La conservación del momento angular no es una tendencia ni una regla aproximada. Es una ley precisa y matemáticamente exacta que se cumple en cada escala de la realidad física que hemos probado jamás. Por eso, la jerarquía de las cosas que giran tiene el aspecto que tiene. Empieza por abajo. Cada partícula fundamental, electrón, quark, neutrino, fotón, lleva una propiedad llamada spin. Este es el spin cuántico, no la rotación clásica. Y volveremos a él en detalle porque es genuinamente una de las cosas más extrañas de la física. Pero por ahora lo que importa es que se comporta como momento angular. Está cuantizado. Está conservado. Es intrínseco a la partícula, no algo que la partícula adquirió o podría perder. Los electrones tienen un spin de 1 medio en unidades de la constante de Planck reducida. Los protones tienen un spin de 1 medio. Los fotones tienen un spin de 1. Los bosones de Higgs tienen un spin de 0. Estos valores nunca cambian. Un electrón es siempre una partícula de spin 1 medio. No puede convertirse en una partícula de spin 0. El spin es parte de lo que es la partícula. Sube un nivel. Los átomos heredan el momento angular de los espines de sus partículas constituyentes y del momento angular orbital de los electrones que se mueven alrededor del núcleo. Las moléculas heredan el momento angular de sus átomos constituyentes. Estos momentos angulares se combinan e interactúan según reglas mecánico-cuánticas estrictas, dando a cada especie molecular una firma rotacional característica, la misma que permite a los astrónomos identificar la composición de las nubes de gas interestelar a años luz de distancia, analizando las frecuencias de microondas específicas que esas moléculas absorben o emiten mientras rotan. Sube a la escala planetaria. El sistema solar se formó a partir de una nube colapsante de gas y polvo hace unos 4.600 millones de años. Esa nube no era perfectamente uniforme. Tenía movimientos irregulares leves, variaciones locales de velocidad causadas por la turbulencia de ondas de choque de supernovas cercanas, interacciones gravitacionales con nubes vecinas y el inevitable desorden de la dinámica de fluidos a escalas astronómicas. Cuando la gravedad atrajo esa nube hacia adentro, esos movimientos leves fueron amplificados dramáticamente. Así funciona la física. A medida que un objeto rotante se contrae, su tasa de rotación aumenta. Es el mismo principio que hace que un patinador sobre hielo gire más rápido cuando junta los brazos. A medida que la nube colapsaba, giraba más rápido. Cuanto más rápido giraba, más la tendencia centrífuga empujaba el material hacia afuera en el plano perpendicular al eje de rotación. El resultado no fue una esfera, sino un disco. Una estructura plana rotante llamada disco protoplanetario, con el joven Sol en su centro y el material restante orbitando en anillos cada vez más organizados alrededor de él. Los planetas se formaron a partir del material en esos anillos, acumulando masa a través de colisiones repetidas, heredando el momento angular del disco mientras crecían. La rotación de la Tierra hoy es un eco directo de esa turbulencia original en una nube de gas miles de millones de años antes de que el planeta existiera.
El spin estaba ahí antes de que existiera el planeta. El planeta se formó alrededor del spin. Sube a la escala estelar. Las estrellas se forman del mismo proceso, solo que a mayor escala. Una nube molecular que forma estrellas se contrae bajo la gravedad, amplificando cualquier momento angular con el que comenzó. Las estrellas jóvenes rotan rápidamente. Algunas giran una vez cada pocas horas, mucho más rápido que el periodo de rotación actual del Sol de aproximadamente 25 días en el ecuador. A lo largo de millones y miles de millones de años, los vientos estelares y las interacciones del campo magnético gradualmente desprenden momento angular, ralentizando la rotación. Pero el spin nunca desaparece, se redistribuye. La rotación del Sol hoy, aunque más lenta que en su juventud, es todavía un remanente conservado del momento angular que estaba presente en el gas interestelar antes de que existiera el sistema solar. Sube a la escala galáctica. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, que contiene en algún lugar entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Todas esas estrellas están orbitando el centro galáctico en aproximadamente el mismo plano, en aproximadamente la misma dirección, en una estructura de disco rotante coherente. Toda la galaxia tarda en algún lugar entre 225 y 250 millones de años en completar una rotación al radio del Sol. En los aproximadamente 4.600 millones de años de vida de la Tierra, nuestro planeta ha completado solo unas 20 órbitas galácticas. El punto conceptual crucial aquí es que el momento angular no se crea en ninguna de estas escalas. Se hereda y redistribuye. La galaxia girante no generó su propio spin de la nada. Lo adquirió del momento angular presente en la materia que colapsó para formarla, que lo adquirió de las condiciones turbulentas y rotantes del universo temprano, que, y aquí es donde la historia se complica, tuvo que adquirirlo de algún lugar anterior a eso. El momento angular es un sistema de memoria cósmica. Cada cosa que gira que ves lleva un registro histórico de movimiento que se remonta sin interrupción a condiciones que existían antes de que el objeto mismo existiera. Los discos de acreción son quizás la demostración más dramática de este principio. Cada vez que la materia cae hacia un objeto masivo central, una estrella en formación, una estrella de neutrones, un agujero negro, casi nunca cae en línea recta. Casi todo el material que cae tiene algo de momento angular respecto al objeto central. A medida que cae hacia adentro, ese momento angular debe conservarse, lo que significa que el material no puede simplemente acumularse sobre el objeto central. En cambio, se espirala hacia adentro, formando un disco. El disco rota más rápido cerca del centro y más lento más lejos. El material migra lentamente hacia adentro a medida que el momento angular se transfiere hacia afuera a través del disco por inestabilidades magnéticas y viscosidad turbulenta. El resultado es un disco de acreción, uno de los objetos más energéticos, luminosos y estructuralmente elegantes de la astrofísica. Y el motor que impulsa todo el asunto no es nada más exótico que la conservación del momento angular aplicada al gas que cae. La rotación no es algo que necesite explicarse en cada escala individual. Es el resultado predeterminado cuando existe materia con momento angular en un potencial gravitacional. La pregunta real, y pasaremos el resto de este vídeo rodeándola, sin duda intencionada, no es por qué estos objetos específicos giran, sino de dónde vino el momento angular total en el universo en primer lugar. Y por qué, cuando lo sumas todo, la respuesta parece ser casi exactamente cero. Los dinosaurios nunca vieron el mismo cielo dos veces. No solo en el sentido de que las estrellas individuales se mueven entre sí en escalas de tiempo geológicas, lo cual hacen, sino en un sentido mucho más fundamental. Todo el sistema solar, el Sol y todos sus planetas ha estado orbitando el centro de la Vía Láctea durante toda la historia de 4.600 millones de años de la Tierra. Y a la velocidad orbital que medimos actualmente, aproximadamente 230 kilómetros por segundo, el sistema solar completa una órbita completa de la galaxia en aproximadamente 225 a 250 millones de años.
Esa unidad de tiempo incluso tiene un nombre: el año galáctico o año cósmico. La Tierra tiene actualmente unos 20 años galácticos. El Sol ha completado aproximadamente 20 vueltas alrededor de la Vía Láctea desde que se formó el Sistema Solar. Cada una de esas vueltas duró tanto como todo el eón fanerozoico, toda la vida animal compleja, las 5 extinciones masivas, toda la explosión del Cámbrico, toda la aparición de los mamíferos, toda la historia humana, para completar solo una fracción de una órbita. Cuando los dinosaurios no aviarios se extinguieron hace 66 millones de años, el Sistema Solar apenas había completado un cuarto de una órbita galáctica desde el comienzo del período Cretácico. Pero aquí está lo que resulta extraño de la rotación galáctica, y es extraño de una manera que resulta apuntar hacia uno de los problemas sin resolver más profundos de toda la física. Cuando haces girar un objeto sólido, una rueda, un plato, un disco, toda la estructura rota como un cuerpo rígido. Los bordes exteriores y las partes interiores completan sus rotaciones en la misma cantidad de tiempo. Esto se llama rotación de cuerpo sólido. Pero las galaxias no son rígidas. Son colecciones de cientos de miles de millones de estrellas gravitacionalmente vinculadas, pero esencialmente sin colisiones, cada una siguiendo su propia órbita. Y si todo lo que importara fuera la atracción gravitacional de las estrellas, el gas y el polvo visibles de la galaxia, entonces las estrellas exteriores, las que están lejos de las densas regiones centrales, deberían orbitar más lentamente que las interiores, igual que los planetas exteriores del Sistema Solar orbitan el Sol más lentamente que los interiores, porque sienten una atracción gravitacional más débil de una masa concentrada cerca del centro. El astrónomo suizo-americano Fritz Zwicky notó en la década de 1930 que algo iba mal con los cúmulos de galaxias. Pero fue la astrónoma americana Vera Rubin quien hizo la observación que cementó el problema más allá de cualquier negación razonable. Trabajando en las décadas de 1960 y 1970, Rubin midió las velocidades de rotación de las estrellas a diferentes distancias del centro de las galaxias. Esperaba encontrar el patrón predicho por la gravedad newtoniana aplicada a la masa visible: rotación rápida cerca del centro, reduciéndose constantemente hacia los bordes. En cambio, encontró algo que no debería haber sido posible. Las curvas de rotación eran planas. Las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias orbitaban igual de rápido que las estrellas más cercanas al centro. En algunos casos, las estrellas exteriores se movían incluso ligeramente más rápido. Esta es una violación profunda de lo que debería permitir la materia visible. Si aplicas la ley de gravedad de Newton solo a las estrellas y el gas que puedes ver, las estrellas exteriores se mueven demasiado rápido para estar gravitacionalmente ligadas a la galaxia. Deberían estar saliendo volando hacia el espacio intergaláctico, pero no están saliendo volando. Están orbitando a velocidades que requieren mucha más masa gravitacional de la que es visible. Algo está proporcionando atracción gravitacional adicional, algo masivo distribuido en un halo aproximadamente esférico alrededor de la galaxia, presente en los bordes y en las afueras donde las estrellas visibles son escasas. Ese algo no emite luz, no absorbe luz, no interactúa electromagnéticamente con nada que podamos detectar. Sabemos que existe solo porque su gravedad está doblando la rotación de las galaxias, alejándola de lo que predice la materia visible. Lo llamamos materia oscura. La materia oscura no es una partícula confirmada. Es un nombre para el problema gravitacional, un marcador de posición para lo que sea que esté proporcionando el andamiaje gravitacional adicional que mantiene unidas las galaxias y produce las curvas de rotación planas que midió Vera Rubin. Se han propuesto varias partículas candidatas a lo largo de las décadas. Partículas masivas de interacción débil, acciones, neutrinos estériles, agujeros negros primordiales. Ninguna ha sido detectada directamente. Hay una hipótesis alternativa que vale la pena mencionar, una que la cosmología dominante trata con escepticismo pero no puede ignorar completamente: la dinámica newtoniana modificada, o MOND, propuesta por Mordechai Milgrom en 1983.
Mond sugiere que la ley de gravedad de Newton se rompe en las aceleraciones muy bajas típicas de las regiones exteriores de las galaxias, y que una fórmula modificada puede explicar las curvas de rotación planas sin requerir ninguna materia oscura. Mond funciona notablemente bien para galaxias individuales. Funciona mal para cúmulos de galaxias, y no se ha extendido con éxito a una teoría relativista completa que supere todas las demás pruebas que pasa la relatividad general. Así que sigue siendo una posición minoritaria, una anomalía intrigante en el borde de la corriente principal. Lo que ambas hipótesis confirman es esto: las curvas de rotación galáctica nos están diciendo algo que no entendemos completamente sobre la distribución de masa y gravedad en el universo. La rotación, la cosa que hemos estado rastreando desde el spin del electrón en tus átomos de hidrógeno hasta los brazos espirales de la Vía Láctea, está sirviendo como herramienta de diagnóstico. Está revelando que el universo contiene mucha más estructura de la que podemos ver. La rotación es la huella dactilar. La masa invisible es lo que la dejó. Piensa en una nube de gas colapsante. Tienes una región del espacio de unos pocos años luz de extensión llena de hidrógeno, helio y trazas de elementos más pesados. El gas está frío, está difuso, pero no es perfectamente uniforme y no está perfectamente quieto. Tiene ligeras variaciones de densidad, ligeras diferencias de velocidad entre diferentes partes de la nube y en algún momento alguna perturbación, quizás una onda de choque de supernova cercana, quizás una interacción gravitacional con otra nube, quizás solo la acumulación de su propia gravedad durante millones de años hace que la nube comience a contraerse. Tu intuición podría decir que el resultado debería ser una esfera. La gravedad es isotrópica. Tira igualmente en todas las direcciones hacia el centro, así que una nube colapsante debería colapsar en una esfera, y eso es parcialmente cierto para el objeto estelar final en el centro. Pero lo que realmente ocurre durante el colapso es diferente, porque la nube tiene momento angular. Esos movimientos irregulares leves que mencionamos, las velocidades turbulentas a través de diferentes partes de la nube, contienen un momento angular neto. La nube en su conjunto tiene un ligero giro general. No mucho, pero algo. Y a medida que la nube se contrae, ese momento angular debe conservarse. La nube no puede desprenderse de él. No tiene a dónde ponerlo. Así que, a medida que el radio del colapso disminuye, la tasa de rotación aumenta para compensar dramáticamente. Si la nube original tenía un radio de unos pocos años luz y una rotación lenta, apenas detectable, y colapsa a un disco de unos pocos cientos de unidades astronómicas de extensión, la tasa de rotación aumenta por un factor proporcional al cuadrado de la relación de los radios. Eso es una amplificación enorme. La rotación que era imperceptible en la nube difusa se convierte en la fuerza organizadora dominante en el sistema colapsante, lo suficientemente poderosa como para detener el colapso perpendicular al eje de rotación. Esta es la idea clave. La rotación no solo acompaña al colapso gravitacional, activamente da forma al resultado. El material que cae a lo largo del eje de rotación cae hasta el centro, formando la protoestrella. Pero el material que cae desde los lados no puede caer hasta el fondo porque lleva momento angular que le impide moverse directamente hacia el centro. En cambio, se espirala hacia adentro, conservando su momento angular, y se asienta en un disco rotante alrededor del objeto central. El disco no es una coincidencia ni un accidente. Es el resultado matemáticamente inevitable de la conservación del momento angular actuando sobre un sistema colapsante. Por eso los planetas se forman en discos, no en distribuciones tridimensionales aleatorias alrededor de sus estrellas anfitrionas. Por eso los anillos de Saturno son planos. Por eso los discos de acreción alrededor de estrellas de neutrones y agujeros negros son planos. Por eso las galaxias se forman como discos en lugar de esferas. La forma de disco no es una preferencia de la gravedad. La gravedad sola produciría una esfera. La forma de disco es la firma de la conservación del momento angular anulando la simetría esférica de la gravedad en el plano perpendicular al eje de rotación. Cada estructura de disco en el universo es un registro de una rotación que existía antes de que se formara el disco. Y ahora considera lo que esto significa para los sistemas no rotativos.
En teoría, si tuvieras una nube de gas no rotante con exactamente cero momento angular, podría colapsar en una esfera sin formar un disco. Y en teoría, los sistemas perfectamente no rotativos pueden existir. Pero en la práctica, en el universo real, turbulento y gravitacionalmente interactivo, el momento angular perfectamente cero es extraordinariamente improbable. Cualquier movimiento leve, cualquier pequeña perturbación, cualquier gradiente de velocidad minúsculo a través de la nube sobrevivirá al colapso y se amplificará hasta convertirse en una rotación visible. Los sistemas físicos del universo encuentran casi imposible llegar a exactamente cero momento angular, porque cualquier proceso que pudiera establecer el momento angular en cero requeriría una cancelación muy específica y muy finamente ajustada de movimientos, que los procesos dinámicos aleatorios esencialmente nunca producen. Esta es la primera grieta en el cuadro intuitivo de la rotación. La rotación no es algo que necesite añadirse a los sistemas del universo. Es el valor por defecto. Lo único que requeriría explicación es la ausencia de rotación. Una estrella no rotante, un planeta no rotante, una galaxia no rotante. Estos serían las anomalías. La rotación es lo que obtienes cuando empiezas con una nube de gas que tiene cualquier momento angular y dejas que la gravedad haga su trabajo. Y esto plantea una pregunta que la primera parte de este vídeo está ensamblando silenciosamente para responder, o más bien para demostrar que aún no puede responderse. Si la rotación es el resultado predeterminado, si cada sistema que se forma bajo la gravedad inevitablemente rota porque no puede evitar amplificar cualquier momento angular con el que comenzó, entonces la pregunta más importante en toda esta historia no es sobre los mecanismos de rotación. Esos se entienden, al menos en líneas generales. La pregunta importante es sobre el origen del momento angular que se amplifica. ¿De dónde vino el primer momento angular en el universo? ¿Qué sembró el contenido rotacional que todavía llevan hoy cada galaxia girante, cada planeta en órbita, cada partícula cuántica que precesa? El libro de contabilidad rotacional del universo muestra miles de millones de entradas, cada una de ellas una estructura que gira, orbita o precesa, pero ninguna entrada en el libro registra el depósito inicial. Y como estamos a punto de descubrir, las reglas de la física que gobiernan cómo se comporta el momento angular no tienen nada que decir sobre de dónde vino. Solo garantizan que donde quiera que viniera ha sido preservado perfectamente desde entonces. En 1922, dos físicos alemanes llamados Otto Stern y Walter Gerlach realizaron un experimento que, si entendieras lo que esperaban encontrar frente a lo que realmente encontraron, debería haberte hecho cuestionar inmediatamente todo lo que creías saber sobre la estructura de la materia. La configuración no era complicada. Stern y Gerlach tomaron átomos de plata, átomos individuales vaporizados de una muestra calentada, y los hicieron pasar por una región de campo magnético fuertemente no uniforme. La lógica era clásica e intuitiva. Un átomo de plata tiene un momento magnético, lo que significa que actúa como un imán de barra diminuto. En un campo magnético no uniforme, un imán es empujado o jalado dependiendo de cómo esté orientado su eje magnético respecto al gradiente del campo. Un imán apuntando directamente a lo largo del campo es empujado de una manera. Un imán apuntando en sentido contrario al campo es empujado de la otra manera. Un imán apuntando de lado se desvía menos. Y una gran colección de átomos, que clásicamente deberían tener sus momentos magnéticos orientados en todas las direcciones posibles, porque no hay razón para preferir una orientación sobre otra, debería producir un conjunto continuo de desviaciones en la placa detectora. Algunos átomos desviados mucho hacia arriba, algunos desviados mucho hacia abajo, y todo lo intermedio formando una banda continua. Lo que Stern y Gerlach encontraron fueron dos puntos, no una banda, no una mancha continua, dos puntos discretos y separados en la placa detectora. La mitad de los átomos se desviaron de una manera, la otra mitad se desviaron de la manera opuesta. No distribuidos continuamente, no extendidos gradualmente, sino divididos bruscamente en dos y solo dos resultados posibles, como si el momento magnético del átomo de plata pudiera tomar solo uno de dos valores y nada más.
Esta fue una prueba experimental directa de que algo sobre el momento angular atómico estaba cuantizado, restringido a valores discretos en lugar de poder variar continuamente. El concepto no era completamente nuevo en 1922. Niels Bohr ya había propuesto niveles de energía cuantizados para el átomo de hidrógeno una década antes, y la idea de que los sistemas cuánticos preferían estados discretos sobre los continuos ya estaba en el aire. Pero el experimento de Stern-Gerlach lo hizo visualmente concreto. Podías ver la cuantización con tus propios ojos. Había una brecha en la placa detectora entre los dos puntos donde habrían aterrizado los átomos si hubieran tenido orientaciones intermedias. Esa brecha era la prueba de que las orientaciones intermedias no existían. Lo que resultó algo embarazoso, históricamente, fue que el experimento funcionó por razones que no se entendían completamente en ese momento. Stern y Gerlach creían que estaban midiendo el momento angular orbital del electrón exterior en el átomo de plata. Pero el cálculo del momento angular orbital no predecía solo dos haces discretos. Los números cuánticos del momento angular orbital producen un número impar de orientaciones posibles, 1, 3, 5, y así sucesivamente, nunca exactamente 2. Dos haces implicaban algo con el número cuántico de un medio, que el momento angular orbital no podía producir. Pasaron 3 años más antes de que Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck propusieran la explicación. El electrón en sí tenía un momento angular intrínseco, spin, separado de cualquier movimiento orbital, con un valor de un medio en unidades de la constante de Planck reducida. Un spin de un medio da exactamente dos resultados de medición posibles, spin arriba o spin abajo, y no hay nada intermedio. La lección aquí conecta directamente con la historia que hemos estado rastreando. La rotación, la cosa que organiza todo, desde los discos protoplanetarios hasta las galaxias espirales, resulta ser, en su nivel más fundamental, cuantizada. No viene en cantidades arbitrarias. Viene en paquetes discretos gobernados por reglas algebraicas precisas sin transiciones continuas permitidas. El universo no permite que las partículas de spin semientero roten suavemente de una orientación a otra. Saltan, se acoplan, y antes de que ocurra el salto, la partícula no tiene una orientación de spin definida en absoluto. Está en una superposición de ambas, y solo el acto de medición la obliga a elegir. Si la intuición clásica ya estaba tensa con la idea de que todo está rotando, está a punto de romperse del todo. Porque el spin que hace funcionar el experimento de Stern-Gerlach no es el spin de una pequeña esfera girando en el espacio. Es algo mucho más extraño que eso. En 1925, dos jóvenes físicos holandeses, Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck, eran estudiantes de posgrado que trabajaban con Paul Ehrenfest en Leiden, cuando propusieron una idea que, en el momento en que intentaron resolver los detalles, debería haber sido imposible. Pero no era imposible, era correcta. La idea era esta. El electrón tiene momento angular intrínseco. Se comporta como si estuviera girando. Esto explicaría el anómalo efecto Zeeman, que había desconcertado a los espectroscopistas durante décadas, la misteriosa división de las líneas espectrales atómicas en un campo magnético que no coincidía con las predicciones del momento angular orbital solo. Si el electrón tuviera su propio spin, contribuyendo con su propio momento magnético, la división adicional tendría sentido. Pero aquí está el problema en el que se toparon inmediatamente. Si intentas modelar el electrón como una pequeña esfera cargada clásica que gira sobre su eje, que es la imagen física obvia de lo que significa el momento angular intrínseco, las matemáticas te llevan a una contradicción. Para generar un momento magnético del tamaño medido con una esfera del tamaño estimado para el electrón, en ese momento, la superficie de esa esfera necesitaría estar rotando a una velocidad enormemente superior a la velocidad de la luz. No ligeramente superando la velocidad de la luz, no ambiguamente cerca de ella, más rápido por varios órdenes de magnitud. Dado que la relatividad especial prohíbe que cualquier objeto con masa alcance la velocidad de la luz y mucho menos superarla por un factor de cientos, el modelo de esfera giratoria clásica fue inmediata y completamente descartado por sus propias matemáticas.
Gould-Smith y Uhlenbeck intentaron retirar el artículo después de trabajar esto. Lo llevaron a Ehrenfest, que ya había enviado el artículo para publicación, y le dijeron que habían encontrado un problema. Ehrenfest supuestamente les dijo algo en el sentido de: ambos son lo suficientemente jóvenes como para permitirse tener una idea estúpida. Resultó que la idea no era estúpida. El problema no era el spin. El problema era el modelo. El electrón no es una pequeña esfera giratoria. La física moderna trata al electrón como una partícula puntual, una entidad sin extensión espacial en absoluto, sin superficie, sin radio. Un punto no puede girar en ningún sentido geométrico significativo. No puedes definir un eje de rotación para algo que no ocupa espacio. Y sin embargo, el electrón tiene momento angular, exactamente un medio unidad, siempre, medido de manera idéntica independientemente de qué tan rápido se mueva el electrón, en qué entorno esté o qué experimento uses para analizarlo. El spin no es una propiedad de la forma o el movimiento del electrón. Es una propiedad del estado cuántico del electrón, un atributo intrínseco tan fundamental como su masa o su carga. El marco teórico que hizo que esto fuera completamente coherente, en lugar de meramente empíricamente inevitable, vino de Paul Dirac en 1928. Dirac intentaba escribir una ecuación mecánico-cuántica para el electrón que fuera consistente con la relatividad especial. La ecuación de Schrödinger funcionaba bien a velocidades bajas, pero se desmoronaba relativísticamente. Cuando Dirac escribió su ecuación, imponiendo los requisitos de la invarianza de Lorentz, la ecuación naturalmente e inevitablemente produjo una función de onda de 4 componentes. No porque Dirac la pusiera, sino porque las matemáticas de combinar la mecánica cuántica con la relatividad especial lo exigían. 2 de esos componentes describen al electrón con spin arriba y spin abajo. Los otros 2 describían una partícula con la misma masa, pero carga opuesta. El positrón, que fue descubierto experimentalmente 4 años después y le valió el premio Nobel a Carl Anderson. Dirac predijo la antimateria sin buscarla, como subproducto matemático de tomar el spin en serio a nivel relativista. Lo que dice la ecuación de Dirac, en esencia, es que el spin no es una característica opcional del electrón, no es algo que puedas eliminar o modificar, es una consecuencia necesaria de combinar la mecánica cuántica y la relatividad especial. Cualquier partícula puntual descrita por una teoría cuántica relativista debe tener spin. El spin, un medio del electrón, es tan inevitable matemáticamente como la carga del electrón o la existencia de la antimateria. Cae de la estructura de la teoría tanto si lo quieres como si no. Entonces, aquí es donde estamos. La rotación que hemos estado rastreando a través de galaxias y sistemas solares y discos de acreción existe porque el momento angular se conserva, y cada sistema gravitacional ligado conserva el momento angular que heredó de la nube que lo precedió. Pero en la base de toda la torre, en el nivel de las partículas a partir de las cuales está construida toda esa materia, la rotación no se hereda de nada. Es intrínseca. Está integrada en la estructura matemática de lo que es una partícula. El electrón no gira porque algo lo puso a girar. El electrón gira porque no girar es matemáticamente imposible para algo descrito por la ecuación de Dirac en un universo cuántico relativista. La rotación, en el nivel más profundo, no es un comportamiento de la materia. Es parte de la definición de la materia misma. Aquí hay un experimento mental que suena absurdo, pero es completamente serio. Imagina eliminar el spin del universo. No solo ralentizar las cosas, no solo reducir el momento angular, sino eliminar el spin cuántico intrínseco de las partículas fundamentales por completo. Hacer que el spin sea cero para todo. ¿Qué ocurre? La respuesta es que la materia tal como la conocemos deja de existir. No en algún sentido metafórico o teórico. Literalmente. Las propiedades físicas de la materia que le permiten formar objetos sólidos, compuestos químicos, átomos estables y moléculas complejas son todas consecuencias del spin cuántico. Elimina el spin y eliminas la fundación sobre la que está construido todo el mundo material. El mecanismo específico se llama el principio de exclusión de Pauli,
y es uno de los principios organizadores más poderosos de toda la física. Fue formulado por Wolfgang Pauli en 1925, el mismo año que Goudsmit y Uhlenbeck propusieron el spin del electrón, y la conexión entre los dos no es una coincidencia. El principio de exclusión de Pauli establece que no dos fermiones idénticos, no dos partículas con spin semientero pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Misma posición, misma energía, misma orientación de spin, prohibido. Dos electrones pueden estar en el mismo orbital atómico solo si tienen espines opuestos, porque entonces no están en estados cuánticos idénticos. Esta regla tiene consecuencias que se extienden en cascada a través de toda la química y toda la física del estado sólido. Considera lo que significa para los átomos. Los electrones alrededor de un núcleo no pueden todos acumularse en el nivel de energía más bajo. El primer nivel puede contener dos electrones con espines opuestos. Luego está lleno. El siguiente electrón debe ir al segundo nivel de energía, y así sucesivamente. Cada electrón adicional debe ocupar un nivel de energía más alto, más lejos del núcleo con una distribución espacial diferente. El resultado es la estructura de capas de los átomos, y la estructura de capas de los átomos es exactamente lo que produce la tabla periódica. La química existe porque los electrones tienen spin un medio y obedecen el principio de exclusión de Pauli. Los patrones de reactividad química, los electrones de valencia en las capas exteriores, la forma en que los átomos se combinan y comparten electrones para llenar sus capas exteriores, todo esto está determinado por la estructura de capas, que está determinada por el principio de exclusión, que está determinado por el spin semientero de los electrones. Sin spin, todos los electrones colapsarían al nivel de energía más bajo. Todos los átomos tendrían la misma estructura electrónica. Todos los elementos serían químicamente idénticos. No habría tabla periódica, no habría enlaces químicos, no habría moléculas, no habría carbono, no habría agua, no habría química orgánica, no habría bioquímica, no habría vida. El principio de exclusión también explica por qué la materia ocupa espacio. ¿Por qué tu mano no atraviesa la mesa cuando presionas hacia abajo? No porque los átomos sean esferas sólidas que no se pueden superponer. La gran mayoría del volumen atómico es espacio vacío. La razón es la presión de degeneración electrónica. Cuando dos átomos son empujados lo suficientemente juntos para que sus nubes electrónicas comiencen a superponerse, los electrones de diferentes átomos serían forzados a la misma región espacial, pero no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Así que resisten. El principio de exclusión de Pauli genera una fuerza repulsiva efectiva. No una fuerza electromagnética, no una fuerza gravitacional, sino una consecuencia puramente mecánico-cuántica de las estadísticas de spin semientero que impide que las nubes electrónicas se interpenetren. Esta fuerza es la que da a la materia su solidez. Esta fuerza es la que mantiene tu mano sobre la superficie de la mesa en lugar de atravesarla. En entornos extremos, este principio adquiere un significado aún más dramático. Cuando una estrella suficientemente masiva se queda sin combustible nuclear y colapsa, el peso de toda la masa estelar comprime el núcleo. En una enana blanca, el remanente de estrellas como el Sol, el colapso es detenido por la presión de degeneración electrónica. Los electrones no pueden ser empujados a los mismos estados cuánticos, y esta resistencia sostiene la estrella contra un colapso gravitacional adicional, incluso sin ninguna combustión nuclear. En una estrella de neutrones, el colapso es aún más extremo, y es la presión de degeneración de neutrones, el mismo principio aplicado a los neutrones, que también son partículas de spin un medio, lo que detiene el colapso y sostiene la estrella. Así que el principio de exclusión de Pauli, arraigado en el spin semientero de los fermiones, es responsable de la estructura de la tabla periódica, la existencia de los enlaces químicos, la solidez de la materia, el suelo en el que estás parado, la estabilidad de las enanas blancas y las estrellas de neutrones, y cada pieza de estructura en el universo que resiste el colapso gravitacional. Eso no es una consecuencia periférica del spin. Esa es la arquitectura física entera de la realidad, construida sobre una fundación de momento angular cuántico,
lo que significa que la rotación, no la rotación clásica de ruedas y galaxias, sino el spin cuántico intrínseco de las partículas, no es solo una característica del universo. Es la estructura de soporte de carga del universo. Sin él, todo colapsa en un plasma uniforme y sin rasgos. Con él obtienes química, estructura, complejidad y eventualmente observadores lo suficientemente curiosos como para preguntarse por qué todo gira. Hay un teorema en la teoría cuántica de campos llamado el teorema spin-estadísticas, y es inusual entre los teoremas físicos por una razón específica. No puede explicarse intuitivamente, no solo en el sentido de que requiere entrenamiento matemático para apreciarlo plenamente. Richard Feynman, uno de los divulgadores de la física más dotados del siglo XX, dijo explícitamente que no podía darte una explicación elemental del teorema spin-estadísticas. Lo intentó múltiples veces. No pudo encontrar una manera de hacerlo sentir obvio o motivado a partir de principios simples. Todo lo que podía decir era que la derivación funcionaba, el resultado era correcto, y el resultado correcto era que las partículas con spin semientero deben obedecer las estadísticas de Fermi-Dirac y el principio de exclusión de Pauli, mientras que las partículas con spin entero deben obedecer las estadísticas de Bose-Einstein y no tener ningún principio de exclusión en absoluto. Esta división, fermiones versus bosones, spin semientero versus spin entero, exclusión versus condensación, no es una de varias formas posibles de organizar las partículas, es la única manera. Cada partícula en el universo cae en una de estas dos categorías, y la categoría está determinada enteramente por el spin de la partícula. Los quarks son fermiones. Los electrones son fermiones. Los protones y neutrones son fermiones compuestos. Los fotones son bosones. Los gluones son bosones. El bosón de Higgs es un bosón. Los gravitones, si existen como partículas cuantizadas, serían bosones. No hay una tercera categoría. No hay una interpolación continua entre las dos. El spin determina las estadísticas, y las estadísticas determinan cómo se comportan las partículas colectivamente. Y cómo se comportan las partículas colectivamente determina toda la estructura de la materia y la radiación en el universo. ¿Por qué el spin determina las estadísticas? Aquí es donde entra el teorema spin-estadísticas. La prueba formal requiere la invarianza de Lorentz, el requisito de que las leyes físicas se vean iguales en todos los marcos de referencia inerciales, combinada con los requisitos de la teoría cuántica de campos de que los campos cuánticos deben conmutar o anticonmutar en separaciones de tipo espacio para preservar la causalidad. Si un campo conmuta consigo mismo en separaciones de tipo espacio, las partículas que describe son bosones. Si anticonmuta, las partículas son fermiones. Y resulta que los campos que describen partículas de spin semientero deben anticonmutar. No tienen elección si la teoría debe ser invariante de Lorentz y causal. La relación de anticonmutación es exactamente lo que produce el principio de exclusión de Pauli. Las matemáticas lo bloquean. Lo que esto significa, conceptualmente, es que el spin no es solo una propiedad que las partículas resultan tener. El spin es una restricción que el espacio-tiempo impone a los campos cuánticos. El requisito de que la física obedezca las simetrías de la relatividad especial, específicamente la simetría bajo transformaciones de Lorentz, obliga a los campos cuánticos a llevar valores de spin específicos y obliga a esos valores de spin a determinar el comportamiento estadístico. El spin es, en un sentido muy preciso, la firma de la simetría de Lorentz a nivel de partículas individuales. Considera los campos de gauge del modelo estándar. El fotón, que lleva la fuerza electromagnética, tiene spin 1. Los gluones, que llevan la fuerza nuclear fuerte, tienen spin 1. Los bosones W y Z, que llevan la fuerza débil, tienen spin 1. Todas las partículas portadoras de fuerza en el modelo estándar son de spin 1. El gravitón, el hipotético portador de la gravedad, tendría spin 2 si existe como partícula cuantizada. El bosón de Higgs, que da masa a otras partículas, es de spin 0. El patrón aquí no es accidental. El spin de la partícula portadora de fuerza determina la estructura matemática de la fuerza que media, la dependencia angular de sus interacciones, el número de estados de polarización independientes que puede tener, la manera en que se acopla a los campos de materia.
El spin es el principio organizador de todo el modelo estándar. Y sentada debajo de todo esto, el principio de exclusión, la tabla periódica, la solidez de la materia, la estructura de las fuerzas, la clasificación de las partículas, hay una ley de conservación. El spin, como forma de momento angular, se conserva en cada interacción, cada colisión, cada desintegración, cada emisión. El momento angular total es el mismo antes y después. El universo lleva libros perfectos sobre su presupuesto de spin. No se crea ni se destruye ni una unidad de momento angular. Cada spin que podrías medir en cada partícula del universo, hoy es un spin que ha estado presente de alguna forma desde el comienzo. Lo que nos devuelve a la pregunta central que este vídeo está ensamblando pieza por pieza. Si el spin se conserva, y si cada cosa que gira en el universo hoy heredó su spin de la configuración anterior, y si la cadena de herencia se remonta hasta los primeros momentos del universo, entonces cualquier spin que existiera al principio ha sido preservado perfectamente, redistribuido, pero nunca creado ni destruido, hasta el momento presente. El momento angular que puedes detectar en el spin de un electrón en tu cuerpo ahora mismo es momento angular que estaba presente en los campos cuánticos del universo temprano, codificado en las condiciones iniciales de la propia realidad. Y aquí está la pregunta que la física actualmente no puede responder. ¿Por qué esas condiciones iniciales contenían el momento angular específico que tenían? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no cero? ¿Qué mecanismo, si alguno, determinó el saldo de apertura en el libro de spin del universo? Porque las leyes de la física, tal como las entendemos, solo pueden decirte cómo evoluciona el libro. No pueden decirte por qué comenzó con alguna entrada particular. El universo lleva libros perfectos, pero nadie ha encontrado el primer comprobante de depósito. Las leyes de conservación son simultáneamente las herramientas más poderosas y las más insatisfactorias de la física. Son las más poderosas porque son exactas y universales. Se cumplen en todas partes, en todos los procesos, a todas las escalas, sin excepción. Son insatisfactorias porque la conservación te habla de la evolución de una cantidad, no de su origen. La ley de conservación del momento angular te dice que cualquier momento angular que exista en el universo ahora debe ser igual al que existía antes, y antes, hasta el comienzo. Pero no puede y no podría decirte por qué el universo comenzó con alguna cantidad particular de momento angular. Esto crea lo que podría llamarse la paradoja del momento angular de la creación. Por un lado, cada galaxia girante, cada planeta en órbita, cada estrella rotante, cada partícula cuántica que precesa, lleva momento angular que ha sido conservado desde los primeros momentos del universo. Por otro lado, la época inflacionaria, el periodo de extraordinaria expansión exponencial en la primera diminuta fracción de segundo de la existencia del universo, debería haber diluido cualquier rotación global preexistente hasta un nivel indetectable. La inflación expandió el volumen del universo por un factor casi incomprensible, como mínimo del orden de 10 elevado a la potencia de 78 en volumen, y posiblemente vastamente más. Si hubiera habido un momento angular neto global en el universo preinflacionario, la inflación lo habría extendido por un volumen tan grande que su densidad sería efectivamente cero en el universo observable. ¿De dónde viene entonces el momento angular de las galaxias, estrellas y planetas individuales? La respuesta es la teoría del torque de marea, desarrollada por Fred Hoyle en 1951 y extendida por Peebles y otros. La idea es que las galaxias adquieren su momento angular no de algún spin global primordial, sino de las interacciones gravitacionales durante el proceso de formación de estructuras en el universo temprano después de la inflación. La distribución de materia no era perfectamente uniforme. Había ligeras perturbaciones de densidad, regiones sobredensas e infradensas sembradas por fluctuaciones cuánticas durante la inflación, congeladas por la rápida expansión e impresas en la distribución de materia como un mapa diminuto pero real de variaciones de densidad. A medida que la gravedad comenzó a colapsar estas regiones sobredensas en semillas de futuras galaxias y cúmulos de galaxias, las estructuras vecinas ejercieron fuerzas de marea gravitacionales entre sí.
Estas fuerzas de marea podían ejercer torques, fuerzas de torsión, que transferían momento angular entre las estructuras protogalácticas. El punto clave es que el momento angular no fue creado en este proceso. Fue intercambiado. Dos estructuras protogalácticas sentadas cerca una de la otra en el universo temprano podrían intercambiar momento angular a través de interacciones gravitacionales de marea. Una gana spin en una dirección. La otra gana spin en la dirección opuesta. El total no cambia. El momento angular neto del universo permanece lo que era. Pero localmente, las estructuras individuales adquieren spin no de ninguna rotación global primordial, sino de las interacciones gravitacionales mutuas de concentraciones de masa vecinas. Este es el modelo estándar de cómo las galaxias adquieren momento angular, a partir de torques de marea durante la formación de estructuras. Pero hay lagunas. Las predicciones cuantitativas de la teoría del torque de marea coinciden con las estadísticas amplias de los espines de galaxias observados razonablemente bien, pero no en detalle. La teoría tiene dificultades para predecir con precisión las magnitudes y orientaciones de spin de las galaxias individuales. Hay correlaciones entre los espines de las galaxias y la red cósmica a gran escala, la red de filamentos y vacíos a lo largo de los cuales se distribuyen las galaxias, que no se explican completamente por la simple teoría del torque de marea. El origen del momento angular galáctico se entiende en líneas generales, pero los detalles siguen siendo un área de investigación activa. Lo que toda la imagen nos dice, sin embargo, es algo importante sobre el contenido rotacional del universo. El momento angular de cada estructura girante que puedes ver es en última instancia rastreable hasta las fluctuaciones cuánticas de la época inflacionaria, amplificadas por el colapso gravitacional, intercambiadas entre estructuras por torques de marea y precisamente conservadas en cada paso. El spin de una galaxia es, en un sentido muy real, la versión adulta de un hipo cuántico en la primera fracción de segundo del tiempo. El universo convierte el ruido cuántico en estructura cósmica, y la rotación es parte de esa estructura. Pero la pregunta de por qué ese ruido contenía el momento angular que contenía, por qué las condiciones iniciales fueron lo que fueron, sigue genuinamente abierta. Aquí está la estadística que debería detenerte en seco. Suma el momento angular de cada galaxia en el universo observable. Cada galaxia girando en su dirección particular a su velocidad particular con su masa particular. Luego suma todo el momento angular orbital de las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias que se mueven alrededor de sus centros de masa comunes. Luego añade los espines de todas las estrellas, todos los planetas, todas las estrellas de neutrones rotantes, todos los agujeros negros girantes. Añade cada spin en cada escala. Haz la contabilidad completa. La respuesta es, dentro del error de medición, 0. No pequeño. No aproximadamente 0 de la manera en que cualquier número grande dividido por un volumen enorme se vuelve pequeño. 0 en el sentido de que los momentos angulares positivos y negativos se cancelan entre sí con una precisión extraordinaria. Las galaxias giran en ambas direcciones en números aproximadamente iguales. Las órbitas galácticas en los cúmulos están orientadas aleatoriamente, no preferentemente en una dirección. El universo a gran escala no muestra ningún eje de rotación preferido, ninguna dirección en la que apunte más momento angular que en cualquier otra dirección. El fondo cósmico de microondas, el resplandor de calor del universo caliente temprano que llena el cielo uniformemente desde todas las direcciones, no muestra ninguna asimetría que indicara una rotación global. El universo está lleno de rotación local, y globalmente no está rotando. Cada pieza gira. El todo no. Esto es profundamente extraño cuando lo piensas cuidadosamente. No es para nada obvio por qué debería ser el caso. Podrías imaginar un universo en el que las condiciones iniciales tengan un momento angular neto, un universo que, además de expandirse, también estuviera girando lentamente como un todo. No hay nada en las leyes de la física que obviamente lo prohíba. La relatividad general permite soluciones de universo rotante. Llegaremos a una de ellas en breve, y es una solución verdaderamente incómoda.
El hecho de que parezcamos vivir en un universo no rotante es, desde una perspectiva, una declaración sobre las condiciones iniciales del universo. Las condiciones al comienzo fueron establecidas con una precisión extraordinaria para dar un momento angular neto global de esencialmente cero. ¿Por qué? No existe ningún mecanismo conocido que lo exija. No hay ningún principio de simetría que obviamente demande momento angular neto cero para el universo en su conjunto. Algunos cosmólogos argumentan que podría ser una consecuencia de la inflación, que suavizaría cualquier rotación a gran escala de la misma manera que suaviza cualquier curvatura a gran escala o la no uniformidad de la materia. Pero la teoría del torque de marea produce momentos angulares locales sin ningún momento angular neto global. Así que, en cierto sentido, la cancelación podría ser una consecuencia estadística de la manera en que se distribuye el momento angular en lugar de un principio de simetría profundo. La precisión de la cancelación sigue siendo llamativa. El universo observable contiene algo así como 2 billones de galaxias, y se cancelan mutuamente el spin dentro de nuestra mejor capacidad de medición. Hay una cualidad hermosa y ligeramente inquietante en esto. Un universo en el que cada componente individual está girando sin descanso, pero el agregado está perfectamente quieto. Como un giroscopio que está girando internamente, pero no precesando. O como una colección de peonzas girantes dispuestas de modo que sus momentos angulares apunten en todas las direcciones posibles. Y cuando tomas la suma vectorial, todas las flechas se cancelan a un punto. La posibilidad de que la cancelación no sea del todo perfecta, de que haya un residual global de momento angular diminuto oculto a un nivel justo por debajo de los umbrales de detección actuales, está genuinamente abierta científicamente. Y si esa posibilidad es real, las implicaciones no son solo astrofísicas. Son existenciales. La cuestión de si el universo tiene una rotación global pequeña pero distinta de cero no es meramente académica. Es una prueba de los supuestos más fundamentales de la cosmología moderna y una ventana potencial a las condiciones al inicio mismo del universo. La cosmología moderna descansa sobre un supuesto llamado el principio cosmológico, que el universo es, a las escalas más grandes, homogéneo e isotrópico. Homogéneo significa que parece igual en todas partes. Isotrópico significa que parece igual en todas las direcciones. Un universo rotante sería anisotrópico. Tendría un eje preferido, y la física se vería diferente a lo largo de ese eje que perpendicular a él. El satélite Planck, que proporcionó nuestros mapas más precisos del fondo cósmico de microondas, ha establecido límites extremadamente estrechos sobre la posible rotación global. El límite superior de la tasa de rotación del universo es de algo así como 10 elevado a la potencia de -9 radianes por tiempo de Hubble, lo que significa que si el universo está rotando en absoluto, completa como máximo una milmillonésima parte de un radián de rotación durante toda la edad del universo. Eso no es solo lento, es tan lento que la palabra lento no lo captura adecuadamente. Para fines prácticos, esto es cero, pero no se ha demostrado que sea exactamente cero. Ha habido afirmaciones, controvertidas y no aceptadas universalmente, de indicios observacionales de anisotropía cósmica. Lior Shamir, un informático y astrónomo, publicó varios estudios que analizaban grandes catálogos de imágenes de galaxias y argumentaba que las galaxias que rotan en una dirección parecen superar en número a las que rotan en la otra dirección por un margen pequeño pero estadísticamente significativo. Aproximadamente un 3% más de espirales que rotan en el sentido de las agujas del reloj que en el sentido contrario, o viceversa, dependiendo de qué parte del cielo mires y qué conjunto de datos uses. La mayoría de los cosmólogos son escépticos. Las asimetrías afirmadas son pequeñas, las metodologías estadísticas son cuestionadas, y los sesgos sistemáticos en cómo se clasifican las imágenes de galaxias son una explicación alternativa plausible. Lo que la existencia del debate revela es algo importante sobre lo que está en juego. Un universo no rotante es el supuesto fundamental del modelo cosmológico estándar. Si ese supuesto resultara ser incluso ligeramente incorrecto, si hubiera una rotación global genuina, medida y reproducible a cualquier nivel distinto de cero, no solo requeriría revisar algunos detalles del modelo.
Obligaría a repensar completamente el principio cosmológico y todo lo construido sobre él. Y plantearía una pregunta que va mucho más allá de la astrofísica, porque, como estamos a punto de ver, un universo rotante no es solo un tipo diferente de universo. Un universo rotante es un universo donde la flecha del tiempo puede apuntar en más de una dirección simultáneamente. Y ese es un problema que incluso la relatividad general no puede contener fácilmente. El 28 de abril de 1949, Kurt Gödel presentó un artículo en una conferencia en Princeton para celebrar el 70 cumpleaños de Albert Einstein. Gödel ya era famoso, habiendo publicado sus teoremas de incompletitud en 1931, que demostraban que cualquier sistema matemático formal suficientemente poderoso debe contener afirmaciones verdaderas que no pueden probarse dentro de ese sistema. Había destruido el programa de encontrar un fundamento completo y consistente para toda la matemática en dos teoremas que cabían en unas pocas páginas. Ahora, en la conferencia de cumpleaños de Einstein, había encontrado una solución exacta a las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein, y describía algo que no debería ser posible. La solución de Gödel describía un universo rotante. En este universo, la materia se distribuía uniformemente por el espacio, como en los modelos cosmológicos estándar, pero la materia estaba rotando. Y en este universo rotante, un viajero suficientemente motivado podía, siguiendo un camino específico por el espacio, acelerando, curvando y regresando, llegar de vuelta al mismo punto en el espacio y al mismo momento en el tiempo desde el que había comenzado. No la misma ubicación después de un largo viaje, sino el mismo momento. Una curva de tipo tiempo cerrada, un camino a través del espacio-tiempo que regresa a su propio origen en el tiempo. Lo que Gödel había encontrado era que un universo rotante contiene curvas de tipo tiempo cerradas, lo que significa que en tal universo el viaje a tu propio pasado no es solo teóricamente concebible, sino físicamente permitido por las leyes de la relatividad general. La rotación del universo crea un efecto gravitomagnético sobre la estructura del espacio-tiempo. Tuerce los conos de luz, las estructuras que definen qué eventos pueden influir causalmente en qué otros eventos, en una dirección que permite que las curvas a través del espacio-tiempo se cierren sobre sí mismas. En un universo no rotante, la estructura causal es limpia. Tu cono de luz pasado contiene todos los eventos que podrían haberte influenciado, y tu cono de luz futuro contiene todos los eventos que potencialmente podrías influenciar. En un universo rotante, esos conos pueden inclinarse lo suficiente como para que un camino hacia adelante en el tiempo pueda curvarse alrededor y llegar a su propio punto de partida. Esto es profunda e incómodamente problemático. Las curvas de tipo tiempo cerradas permiten paradojas causales del tipo que probablemente has encontrado en la ciencia ficción. Retroceder en el tiempo para prevenir tu propio nacimiento, o matar a tu abuelo antes de que tus padres fueran concebidos. Más técnicamente, violan la conjetura de protección cronológica, la hipótesis de Stephen Hawking de que las leyes de la física conspiran para prevenir la formación de tales curvas en cualquier escenario físicamente realizable. Ahora, para ser muy claros, nuestro universo no parece ser el universo de Gödel. No observamos rotación global. No observamos curvas de tipo tiempo cerradas. Las observaciones cosmológicas son consistentes con un universo no rotante y en expansión gobernado por el modelo estándar de cosmología. La solución de Gödel es una curiosidad, una demostración de que la relatividad general permite soluciones rotantes, no una evidencia de que vivamos en una. Pero aquí está por qué la pesadilla de Gödel importa para esta historia. El hecho de que un universo rotante permitiría el viaje en el tiempo, que la rotación global y la estructura causal estén vinculadas a través de la relatividad general de esta manera muy específica e incómoda, te da una perspectiva completamente diferente sobre por qué el momento angular neto cero de nuestro universo podría no ser una coincidencia. Si el universo hubiera comenzado con una rotación global significativa, la estructura causal del propio espacio-tiempo podría haberse visto comprometida. La flecha del tiempo, que experimentamos como apuntando implacablemente hacia adelante y que subyace a cada proceso físico que conocemos, podría no existir de la misma manera limpia y universal.
Así que quizás la cancelación precisa del momento angular global en nuestro universo no es solo un hecho cosmológico interesante. Quizás es una característica necesaria de un universo donde el tiempo funciona de la manera en que el tiempo tiene que funcionar para que la complejidad, la química, la evolución, la conciencia, para que algo en absoluto sea posible. Quizás vivimos en un universo no rotante no por accidente, sino porque un universo rotante estaría demasiado quebrado para ser habitado. O quizás la cancelación es genuinamente accidental, un producto de cómo se distribuyeron los momentos angulares durante la formación de estructuras, y la conexión con la estructura causal es una advertencia matemática que, por suerte cósmica, logramos no desencadenar. De cualquier manera, el cero está haciendo mucho trabajo. Hay un teorema en la física matemática que es simultáneamente el resultado más poderoso y más filosóficamente emocionante de toda la ciencia. Fue probado en 1915 por la matemática alemana Emmy Noether y establece en su forma más general que cada simetría continua de las leyes de la física corresponde a una cantidad conservada. Si las leyes de la física son simétricas bajo traslaciones en el tiempo, si las reglas funcionan igual hoy que ayer y funcionarán mañana, entonces la energía se conserva. Si las leyes de la física son simétricas bajo traslaciones en el espacio, si las reglas funcionan igual aquí que a 1 metro a la izquierda o a 1 año luz de distancia, entonces el momento lineal se conserva. Y si las leyes de la física son simétricas bajo rotaciones en el espacio, si las reglas funcionan igual independientemente de la dirección en que orientes tu experimento, entonces el momento angular se conserva. El teorema de Noether es extraordinario porque hace que las leyes de conservación se sientan inevitables en lugar de arbitrarias. La conservación de la energía no es una coincidencia ni un hecho empírico que casualmente medimos y luego anotamos. Es una consecuencia matemática del hecho de que la física no cambia con el tiempo. La conservación del momento lineal es una consecuencia matemática del hecho de que la física no cambia dependiendo de dónde estés. La conservación del momento angular es una consecuencia matemática del hecho de que la física no tiene una dirección preferida. Las leyes de la física se ven iguales si rotas tu marco de referencia en cualquier ángulo. Esta simetría rotacional, llamada S o 3 en el lenguaje de las matemáticas, el grupo de rotaciones en el espacio tridimensional, parece ser una simetría exacta de la naturaleza, no una simetría aproximada que se cumple con la precisión de medición actual. Una simetría exacta, lo que significa que hasta donde cualquier experimento ha podido probar, genuinamente no hay ninguna dirección preferida en las leyes de la física. Y porque esta simetría es exacta y continua, el teorema de Noether garantiza que el momento angular se conserva exacta y completamente en cada proceso físico. Por eso se cumple la conservación rotacional que hemos estado rastreando a lo largo de este vídeo completo. Desde el spin cuántico de un electrón en tus átomos de hidrógeno hasta la rotación del disco protoplanetario que construyó la Tierra, hasta el movimiento orbital del sistema solar alrededor de la Vía Láctea, el momento angular ha sido conservado en cada interacción, cada colisión, cada intercambio gravitacional, cada proceso electromagnético. La ley no es mantenida por ningún mecanismo de cumplimiento ni ninguna entidad física que monitoree las transacciones. Se mantiene porque el universo obedece leyes rotativamente simétricas, y las leyes matemáticamente simétricas no tienen más opción que conservar la cantidad correspondiente. Pero aquí está el vacío que el teorema de Noether abre en lugar de cerrar. El teorema de Noether explica por qué el momento angular se conserva una vez que existe. No explica de dónde vino. La conservación es una declaración sobre la dinámica, sobre cómo cambian las cosas con el tiempo. Las condiciones iniciales son algo separado. Las leyes de la física podrían ser perfectamente rotativamente simétricas y por tanto conservar perfectamente el momento angular, mientras comenzaban desde un universo que tenía momento angular cero, o un universo que tenía 1 billón de veces más momento angular que el nuestro, o un universo con un momento angular neto distinto de cero específico apuntando en alguna dirección cósmica particular. La simetría dicta lo que le ocurre al momento angular una vez que está ahí. No dice nada sobre el depósito inicial.
Este es un problema general en física, no específico del momento angular. Las leyes de la física describen la evolución de los sistemas desde sus condiciones iniciales, pero las propias condiciones iniciales están, en un sentido profundo, fuera de las leyes. El modelo estándar de la física de partículas no predice la masa del electrón a partir de primeros principios. Acepta la masa medida como un parámetro libre y la incorpora a la teoría. La relatividad general no predice el contenido total de masa-energía del universo. Acepta cualquier materia que exista y te dice cómo se curva el espacio-tiempo en respuesta. Las condiciones iniciales del universo, los valores específicos de todas las cantidades físicas en el primer momento que podemos discutir de manera significativa, son entradas a la teoría, no salidas. Son las condiciones de contorno sobre las ecuaciones, no las soluciones producidas por las ecuaciones. Lo que significa que la pregunta de por qué el universo comenzó con el momento angular con el que comenzó no es actualmente respondible dentro de nuestros marcos teóricos existentes. Existen algunas propuestas. La propuesta sin frontera de Hartle-Hawking en la cosmología cuántica sugiere que el universo no tuvo un límite en el tiempo, que emergió de una geometría cuántica sin comienzo singular, y que las condiciones iniciales fueron, en cierto sentido, autoseleccionadas por el requisito de que el universo fuera cuánticamente autoconsistente. Si tal imagen es correcta, el contenido de momento angular del universo podría seguirse de la geometría del nacimiento cuántico. Si daría la respuesta cero y si la propuesta en sí misma es correcta, son ambas preguntas abiertas. Lo que no está abierto es esto. La respuesta a por qué todo gira no puede encontrarse en las propias leyes de conservación. El teorema de Noether te dice que el spin se preservará. No dice nada sobre por qué había algún spin que preservar. Hemos pasado este vídeo rastreando la rotación desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas. Galaxias girando a lo largo de cientos de millones de años. Sistemas solares formándose a partir de discos protoplanetarios rotantes. Átomos transmitiendo la firma del spin cuántico a través del espectro de radio. Electrones llevando momento angular intrínseco semientero como necesidad relativista. A cada escala encontramos rotación. A cada escala encontramos conservación del momento angular. Y encontramos que el origen del momento angular en cada escala fue heredado de la escala inferior, hasta el nivel cuántico, donde el spin está integrado en la definición de las partículas mismas por la estructura de la teoría cuántica de campos relativista. Pero, ¿y si hemos estado planteando la relación al revés? ¿Y si el spin no existe dentro del espacio-tiempo, con el espacio-tiempo proporcionando el escenario en el que las partículas giran y orbitan? ¿Y si el propio espacio-tiempo está construido a partir de algo parecido al spin? Si la geometría del universo es una estructura emergente que surge de algo más fundamental, algo algebraico y rotacional en su núcleo? Quiero que te detengas en eso un momento porque es una inversión genuinamente radical. Todo el vídeo hasta este punto ha tratado el espacio como el contenedor y la rotación como el contenido. Las galaxias rotan dentro del espacio. Los electrones giran dentro de los átomos dentro del espacio. El momento angular es una propiedad que las cosas dentro del universo llevan consigo. Pero, ¿y si ese encuadre es incorrecto en el nivel más fundamental? ¿Y si el contenedor está construido a partir del contenido? ¿Y si el espacio no es donde ocurre el spin, sino en lo que se convierte el spin cuando haces zoom lo suficientemente lejos? Esto no es ciencia ficción. No es una idea marginal bosquejada en una servilleta por alguien que ha leído demasiada filosofía. Es un programa serio y activamente desarrollado en la investigación de la gravedad cuántica, seguido por algunos de los físicos matemáticos más rigurosos que trabajan hoy. El marco se llama gravedad cuántica de lazos y fue desarrollado principalmente por Carlo Rovelli y Lee Smolin a partir de finales de la década de 1980. La gravedad cuántica de lazos es un intento de hacer algo que ha resistido todos los esfuerzos durante casi un siglo. Cuantizar la relatividad general. Aplicar los principios de la mecánica cuántica al tejido del propio espacio-tiempo. Tratar la geometría de la manera en que la mecánica cuántica trata la materia y la energía.
como algo que viene en paquetes discretos a las escalas más pequeñas en lugar de como un fondo suave e infinitamente divisible. El resultado es una imagen en la que el espacio no es un medio suave y continuo. El espacio es, a las escalas más pequeñas, una red discreta. Específicamente es algo llamado una red de spin. Una red de spin es un grafo matemático, una colección de nodos conectados por aristas, en el que cada arista lleva una etiqueta. Esa etiqueta es un valor de spin cuántico, no el spin de ninguna partícula en particular, solo el spin como cantidad matemática pura asignada a las conexiones entre nodos en la red. Aquí está la parte que debería hacerte pausar. Los valores de spin en esas aristas no son etiquetas decorativas, no son solo contabilidad, son las propiedades geométricas del espacio que representa la red. El área de una superficie en la red está determinada por los espines de las aristas que la cruzan. El volumen de una región está determinado por los espines de los nodos contenidos en ella. Tanto el área como el volumen están cuantizados en la gravedad cuántica de lazos. Vienen en unidades mínimas discretas, de la misma manera que la energía viene en fotones discretos o la carga eléctrica viene en unidades discretas de la carga del electrón. Estas unidades mínimas de área y volumen están establecidas por la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a la potencia de menos 35 metros, que es tan incomprensiblemente pequeña que si un átomo se ampliara hasta el tamaño del universo observable, una longitud de Planck seguiría siendo más pequeña que un átomo. Por debajo de la escala de Planck, el concepto de espacio suave se rompe completamente. No hay ninguna estructura espacial más pequeña de la que hablar. El espacio no es un medio continuo que puede dividirse infinitamente finamente. Es una red de valores de spin cuántico discretos, finita y granular en el fondo. Y la geometría suave aparente del espacio a las escalas que experimentamos, desde la escala milimétrica de la vida cotidiana hasta la escala de megaparsecs de la cosmología, es una aproximación macroscópica emergente. Es la suavidad macroscópica que surge cuando promedias sobre un enorme número de aristas y nodos discretos y cuantizados portadores de spin. De la misma manera que la superficie suave del agua surge del comportamiento colectivo de un enorme número de moléculas individuales que son individualmente cualquier cosa menos suaves. La implicación de esto, si es correcta, es extraordinaria y ligeramente vertiginosa. El spin no es una propiedad de las partículas que existen en el espacio-tiempo. El spin es la materia prima a partir de la cual se construye el espacio-tiempo. Las etiquetas de momento angular en las aristas de las redes de spin no están describiendo el comportamiento de la materia dentro de un fondo geométrico preexistente. Ellas son el fondo. Cuando la gravedad cuántica de lazos dice que el espacio es una red de spin, está diciendo que lo que experimentas como la geometría tridimensional de la habitación en la que estás sentado, las distancias, los volúmenes, los ángulos, es un promedio emergente de una estructura subyacente hecha enteramente de relaciones de momento angular cuántico. El espacio es momento angular cuántico organizado. Eso es lo que es en el fondo. Hay un enfoque relacionado, aunque técnicamente distinto, que llega a una conclusión similar desde una dirección completamente diferente. Se llama teoría de twistores y fue desarrollado por Roger Penrose a partir de la década de 1960. La motivación de Penrose era diferente de la de Rovelli y Smolin. No intentaba principalmente cuantizar la gravedad. Intentaba entender por qué las matemáticas de la mecánica cuántica y las matemáticas de la geometría del espacio-tiempo parecían hablar lenguajes tan diferentes, y si había una estructura matemática más fundamental que haría que ambas se sintieran naturales y unificadas. Lo que encontró fue que se podían describir los objetos fundamentales de la física, las partículas y sus interacciones, no en términos de puntos en el espacio-tiempo, sino en términos de objetos que llamó twistores, que codifican una combinación de momento, energía y momento angular como un único objeto geométrico. En el espacio de twistores, los objetos primarios no son eventos en ubicaciones en el espacio y el tiempo. Son rayos nulos, rayos de luz, junto con su momento angular asociado. Un punto en el espacio-tiempo corresponde no a un objeto fundamental en la teoría de twistores, sino a una esfera entera de twistores.
Los eventos espaciotemporales son estructuras secundarias derivadas que emergen de la intersección de twistores. La realidad en la imagen de twistores está construida a partir de estructuras giratorias y dirigidas. Y el espacio-tiempo que percibimos, el escenario de 4 dimensiones de eventos e intervalos que se siente tan fundamental para nuestra experiencia, es una reconstrucción de esas estructuras a un nivel más grueso. Lo giratorio es primario. El espacio es la proyección. La teoría de twistores tuvo una historia complicada. Durante décadas fue un hermoso marco matemático que luchó por describir el rango completo de interacciones físicas. Luego, en 2003, Edward Witten demostró que las amplitudes de la teoría de cuerdas podían reformularse elegantemente en el espacio de twistores, y el marco experimentó un notable renacimiento. Los cálculos de amplitudes modernos en la física de partículas, los cálculos que predicen los resultados de los experimentos en colisionadores de partículas, se realizan ahora rutinariamente usando métodos inspirados en twistores que son órdenes de magnitud más simples que el enfoque tradicional de diagramas de Feynman. Las matemáticas de los twistores, construidas alrededor del momento angular como objeto fundamental, resultan ser el lenguaje más eficiente para describir las interacciones de partículas que los físicos han encontrado. Ambos enfoques, la gravedad cuántica de lazos y la teoría de twistores, comparten una idea provocadora a la que se llega desde diferentes puntos de partida con diferentes métodos. La rotación y el momento angular que observamos en el mundo físico no son características impuestas a un escenario espacial preexistente. Son, en cierto sentido, anteriores a ese escenario y constitutivos de él. La geometría del espacio no proporciona un fondo en el que ocurre el spin cuántico. El spin cuántico, en su forma algebraica más fundamental, proporciona la estructura a partir de la cual emerge la geometría del espacio. El universo no es un lugar donde las cosas rotan. La rotación, en el nivel más profundo, es de lo que está hecho el universo. Si alguna versión de esto es correcta, reencuadra completamente la pregunta con la que comenzamos este vídeo. Preguntamos: ¿por qué todo en el universo gira? Esperábamos que la respuesta fuera sobre condiciones iniciales, o leyes de conservación, o algún mecanismo primordial que puso las cosas a girar al principio. Pero si el spin es más fundamental que el espacio, si la geometría espacial está construida a partir de redes de spin, si el espacio-tiempo es una aproximación emergente de un álgebra rotacional más fundamental, entonces la pregunta se disuelve en algo más profundo y más extraño. Todo gira no porque las cosas giratorias fueran colocadas en un universo y casualmente rotaran. Todo gira porque la rotación, el momento angular y el spin son de lo que está hecho el universo en su nivel más fundamental. Preguntar por qué las cosas giran en esta imagen es como preguntar por qué la materia tiene extensión. No ocurre dentro del espacio, es de lo que está construido el espacio. Y ahora, para ser honesto contigo, como creo que te mereces después de haber llegado hasta aquí, esto es especulativo. La gravedad cuántica de lazos y la teoría de twistores son ambas teorías incompletas. Ninguna ha hecho predicciones experimentales confirmadas a las escalas donde sus características específicas se volverían directamente observables. La escala de Planck es 16 órdenes de magnitud más pequeña de lo que cualquier acelerador de partículas puede actualmente sondear. No vamos a probar la geometría de la red de spin en un laboratorio el próximo año, ni en la próxima década, ni quizás en este siglo. No podemos confirmar ni descartar estas imágenes directamente, pero representan la frontera seria de lo que los físicos están genuina y rigurosamente explorando como posibles respuestas a la pregunta de lo que son el espacio, el tiempo y la materia en su nivel más irreducible. Y en esa frontera la respuesta sigue volviendo de la misma manera. El spin, no como una propiedad dentro de la realidad, sino como la estructura de la realidad misma hasta el fondo. Hay un patrón humillante en la astrofísica que se vuelve claro una vez que lo buscas, y una vez que lo ves, no puedes dejarlo de ver. A cada escala donde el momento angular juega un papel decisivo en la formación de estructura, la formación de estrellas, la formación de planetas, la formación de galaxias, la acreción de agujeros negros, nuestra comprensión teórica es incompleta en los detalles específicos de cómo se redistribuye el momento angular.
No incompleta en el sentido de que nos faltan unos pocos decimales de precisión. Incompleta en el sentido de que no podemos predecir todavía, a partir de primeros principios, algo tan fundamental como qué tan rápido estará girando una estrella recién formada cuando termine de formarse. Entendemos perfectamente la ley de conservación. Entendemos que el momento angular total que entra en un proceso debe ser igual al momento angular total que sale. Lo que no siempre entendemos en detalle cuantitativo es la maquinaria por la que el momento angular se mueve dentro de ese proceso. ¿Quién lo lleva? ¿Con qué rapidez? ¿Por qué mecanismo? ¿Y hacia dónde? Esto podría sonar como una brecha técnica menor. No lo es. Es una brecha que aparece a cada escala que hemos examinado en este vídeo, desde el nacimiento de las estrellas individuales hasta la arquitectura de las estructuras más grandes del universo. Y la consistencia de esa brecha, el hecho de que la misma limitación fundamental aparezca ya sea que estés estudiando una nube de gas colapsante de unos pocos años, luz de extensión o un cúmulo de galaxias que abarca decenas de millones de años luz, te dice algo importante. Te dice que la redistribución del momento angular no es un problema resuelto con algunos detalles de ingeniería por completar. Es una frontera activa y abierta de la física en esencialmente todas las escalas simultáneamente. Toma la formación estelar porque es el ejemplo más limpio y más estudiado del problema. Una nube molecular que colapsa para formar una estrella comienza con un momento angular medible. Puedes observar la nube, medir las velocidades del gas a lo largo de ella y calcular el momento angular total contenido en el sistema. Luego, la estrella se forma. Y cuando mides el momento angular de la estrella recién formada, encuentras algo que debería hacerte detenerte y pensar. El momento angular es muchos órdenes de magnitud menor de lo que tenía la nube al principio. No un poco menor, no la mitad de más o menos, sino órdenes de magnitud menores, lo que significa factores de 10 apilados uno encima del otro, separando el momento angular de la nube del momento angular de la estrella que se formó en su interior. Esto se llama el problema del momento angular en la formación estelar y se conoce desde hace décadas. Si el momento angular se conservara perfectamente durante el colapso sin ningún mecanismo para moverlo a otro lugar, el resultado no sería una estrella. El material colapsante giraría cada vez más rápido a medida que se contraía. El mismo efecto del patinador sobre hielo, la misma ley de conservación amplificando la rotación a medida que el radio se reduce. El material giraría tan rápido que los efectos centrífugos detendrían el colapso mucho antes de que se alcanzaran las densidades estelares. Terminarías con un disco grande y de rápida rotación sin estrella en el centro. El momento angular tiene que ir a algún lugar. Algo tiene que llevarlo lejos de la estrella en formación, o la estrella simplemente no puede formarse. Los astrofísicos invocan varios mecanismos. Y la descripción honesta de todos ellos es que se entienden parcialmente. El frenado magnético es uno. La nube colapsante está atravesada por líneas de campo magnético, y a medida que la nube se contrae, esas líneas de campo son arrastradas hacia adentro. Pero los campos magnéticos resisten ser comprimidos. Tienen tensión a lo largo de las líneas de campo, y esta tensión actúa como un brazo de palanca que transfiere el momento angular del material en colapso interior hacia afuera a lo largo de las líneas de campo hacia el medio exterior de rotación más lenta. El material interior pierde momento angular. El medio exterior lo gana. Los libros se equilibran. Pero predecir exactamente cuán eficientemente funciona esto bajo las condiciones de una nube molecular real con turbulencia real y variaciones reales en la densidad y la fuerza del campo magnético es un cálculo que pone a prueba los límites incluso de las simulaciones en supercomputadoras modernas. Los torques gravitacionales de un compañero binario son otro mecanismo. La mayoría de las estrellas no se forman solas. Las observaciones sugieren que la mayoría de las estrellas similares al Sol se forman en sistemas binarios o múltiples. Y la interacción gravitacional entre dos estrellas en formación en la misma nube puede transferir momento angular entre ellas en escalas de tiempo relevantes para el proceso de formación. Los flujos de salida y los chorros son un tercer mecanismo, y estos son espectaculares.
Las estrellas jóvenes, todavía incrustadas en sus discos de acreción, lanzan potentes chorros colimados de material perpendiculares al plano del disco a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Estos chorros se observan en regiones de formación estelar en toda la galaxia, brillando en longitudes de onda de infrarrojo y radio, extendiéndose durante años luz más allá del sistema estelar en formación. Llevan momento angular con ellos, enhebrándolo hacia afuera hacia el medio circundante a alta velocidad, actuando como una válvula de escape para el momento angular que la propia estrella no puede absorber. Y luego está la acreción en disco, en la que el material no cae directamente sobre la estrella, sino que se espirala hacia adentro a través del disco, mientras el momento angular se transporta hacia afuera a través del disco por la viscosidad turbulenta y las inestabilidades magnéticas, específicamente un proceso llamado la inestabilidad magnetorrotacional, que hace que el disco sea turbulento de una manera que mueve eficazmente el momento angular hacia afuera mientras la masa se mueve hacia adentro. Todos estos mecanismos son reales. Todos se observan. Todos operan simultáneamente en sistemas reales de formación estelar, interactuando entre sí de maneras complejas y no lineales. Y ninguno de ellos se entiende con suficiente detalle cuantitativo como para permitir a un físico tomar las condiciones iniciales de un núcleo de nube molecular y calcular con confianza la tasa de rotación final de la estrella que emerge. El momento angular de las estrellas en formación sigue siendo un área de investigación genuinamente activa. El mismo problema fundamental aparece cuando amplías la escala hasta las galaxias. Las simulaciones de formación de galaxias pueden reproducir las propiedades estadísticas amplias del momento angular en las galaxias razonablemente bien. Pero los detalles son sensibles a cómo las simulaciones manejan los procesos de retroalimentación, la energía y el momento inyectados en el gas circundante por las explosiones de supernovas, los vientos estelares y los chorros y la radiación de los núcleos galácticos activos. Estos procesos de retroalimentación no se calculan a partir de primeros principios en las simulaciones de formación de galaxias. Se manejan a través de prescripciones aproximadas ajustadas para reproducir las propiedades observadas, porque calcularlos a partir de primeros principios requeriría resolver escalas desde explosiones estelares individuales hasta galaxias enteras simultáneamente, lo que supera la capacidad de cualquier computadora que exista o que probablemente exista en el futuro cercano. Baja a la escala de los planetas individuales y el problema adopta un carácter diferente, pero persiste. El sistema Tierra-Luna tiene un presupuesto específico de momento angular. Una cantidad total de momento angular en el spin de la Tierra y la órbita de la Luna combinados, que restringe las teorías de cómo se formó la Luna. La hipótesis favorecida es el modelo de impacto gigante, en el que un cuerpo del tamaño de Marte llamado Theia chocó con la Tierra primitiva en un golpe tangencial hace aproximadamente 4.500 millones de años, eyectando una enorme cantidad de material fundido que eventualmente se coalescó en la Luna. Este modelo debe explicar no solo por qué la Luna tiene una composición muy similar al manto de la Tierra, y no solo por qué la Luna tiene relativamente poco hierro en comparación con la Tierra, sino también por qué el sistema Tierra-Luna tiene el momento angular total específico que tiene hoy. Y la Luna, resulta, sigue redistribuyendo activamente el momento angular en el sistema Tierra-Luna ahora mismo. Las interacciones de marea entre la Tierra y la Luna están transfiriendo momento angular de la rotación de la Tierra a la órbita de la Luna a una tasa medida. La Luna se aleja de la Tierra a aproximadamente 3,8 centímetros por año, una tasa medida con precisión haciendo rebotar pulsos láser en retroreflectores dejados en la superficie lunar por las misiones Apolo. La rotación de la Tierra se está desacelerando correspondientemente en aproximadamente 1,4 milisegundos por siglo. Miles de millones de años atrás, la Luna estaba dramáticamente más cerca, quizás a un tercio de su distancia actual, y la Tierra rotaba mucho más rápido, con un día que duraba quizás 6 horas en lugar de 24. El patrón, a través de todas estas escalas, estelar, galáctica, planetaria, es consistente y llamativo. La ley de conservación se cumple en todas partes donde se ha comprobado. El momento angular se contabiliza a cada escala. Lo que entra debe salir.
Pero los mecanismos físicos específicos que llevan el momento angular de una parte de un sistema a otra, el frenado magnético, la viscosidad turbulenta, el acoplamiento de marea, los chorros y flujos de salida, las inestabilidades del disco, solo se entienden parcialmente en términos cuantitativos. Sabemos que el libro está equilibrado. Todavía estamos trazando el mapa, en detalle, de cada cuenta en el libro y cada transacción entre ellas. Y aquí está lo que encuentro genuinamente notable en eso. No es un fracaso de la física. No es evidencia de que algo esté mal con la teoría subyacente. La ley de conservación proporciona una restricción exacta, y dentro de esa restricción, el programa de investigación es entender los mecanismos, la fontanería, si quieres una metáfora, que mueven el momento angular. Lo que es notable no es que los bordes estén incompletos. Lo que es notable es hasta dónde te lleva el mismo principio único. El momento angular se conserva. El spin persiste. La rotación se acumula en lugar de disiparse en los sistemas gravitacionalmente ligados. Esa única ley, aplicada consistentemente a través de 20 órdenes de magnitud en escala física, reproduce la arquitectura de todo lo que podemos ver. Hagamos un balance de lo que sabemos, de lo que creemos que entendemos y de lo que sigue siendo genuina, abierta, sin disculpas, misterioso. Cada partícula en el universo tiene spin. Cada electrón, cada quark, cada neutrino, cada fotón lleva un momento angular cuántico intrínseco que es una propiedad fija e inmutable de su tipo, no adquirido a través de algún proceso, no prestado de algún otro lugar para eventualmente devolverse. El spin es parte de lo que es la partícula, codificado en su definición tan completa y permanentemente como su masa o su carga eléctrica. Está exigido por las matemáticas de la teoría cuántica de campos relativista, no como una característica opcional que los teóricos eligieron incluir, sino como una consecuencia necesaria de combinar la mecánica cuántica con la relatividad especial. La ecuación de Dirac no acomoda un electrón sin spin. El spin de un medio del electrón cae de las matemáticas tanto si lo quieres como si no. Y ese spin se conserva en cada interacción que experimenta la partícula, desde el momento en que esos campos cuánticos fueron excitados en los primeros instantes de la existencia del universo hasta el momento presente, y hacia adelante hacia cualquier futuro que le quede al universo. Ni una unidad de ese spin ha sido creada ni destruida en toda la historia del cosmos. Cada sistema gravitacional ligado en el universo rota. Cada planeta orbita su estrella y gira sobre su eje. Cada estrella rota, más rápido cuando es joven y más lenta a medida que envejece, y desprende momento angular a través de su viento estelar, pero nunca deteniéndose. Cada sistema binario orbita su centro de masa común en un vals gravitacional interminable que continuará hasta que la emisión de ondas gravitacionales lleve la energía y el momento angular. Y el propio producto de la fusión será un objeto de rápida rotación. Cada galaxia rota. Cada cúmulo de galaxias contiene galaxias orbitando su centro de masa colectivo. Cada estructura en el universo que se formó bajo la gravedad a partir de un precursor que contenía cualquier momento angular en absoluto ha heredado, amplificado y preservado ese momento angular a través de todo el proceso de su formación y evolución. Las estructuras de disco dispersas por todo el universo observable, los anillos de Saturno, los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas, los discos de acreción alrededor de estrellas de neutrones, los majestuosos discos espirales de las galaxias, los brillantes discos de acreción alrededor de los agujeros negros supermasivos en los centros de los cuásares, visibles a mitad del camino a través del universo. Todos estos son registros físicos de momento angular que no podía absorberse en la estructura central, y en cambio se organizó a sí mismo en la geometría más plana y más eficientemente rotante disponible. Cada disco es un fósil. Cada anillo es una memoria. Cada brazo espiral es momento angular escribiendo su propia historia en luz de estrellas. La ley de conservación que gobierna todo esto es una de las leyes más precisamente probadas de toda la física. Establece que el momento angular no se crea ni se destruye en ningún proceso físico, en ningún lugar, nunca.
Se sigue, como demostró Emmy Noether en 1915, de la simetría rotacional de las leyes de la naturaleza. El hecho de que las leyes de la física no tienen una dirección preferida, que un experimento da los mismos resultados independientemente de la dirección que esté orientado en el espacio. Esa simetría es exacta hasta donde cualquier medición ha podido determinar. Y porque la simetría es exacta, la ley de conservación es exacta. Cada experimento realizado en aceleradores de partículas, en laboratorios de física atómica, en observaciones astronómicas de púlsares girantes y estrellas binarias en órbita es consistente con esta ley de conservación. No aproximadamente consistente, no consistente dentro del error experimental, sino exactamente consistente. Y sin embargo, aquí está el número que debería hacerte dejar cualquier bebida caliente que hayas preparado al comienzo de este vídeo. Y simplemente pensar por un momento. El momento angular total del universo observable, según la mejor medición de los cosmólogos, es cero. No pequeño, no despreciable en comparación con la suma de todos los momentos angulares individuales. Cero en el sentido de que los momentos angulares positivos y los momentos angulares negativos se cancelan entre sí con una precisión tan extraordinaria que ninguna medición ha detectado jamás un residual. Cada galaxia girante tiene un contraparte estadístico girando en la dirección opuesta. Cada movimiento orbital, en el sentido de las agujas del reloj en un cúmulo de galaxias, está equilibrado por un movimiento orbital en el sentido contrario en algún otro lugar. El fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo. El resplandor de calor del cosmos caliente primitivo que llena el cielo desde todas las direcciones no muestra ningún eje de rotación preferido, ninguna asimetría que indicara un giro global. La estructura a gran escala del universo es isotrópica a una precisión que descarta cualquier rotación global significativa. 2 billones de galaxias, cada una girando, orbitando, precesando, zumbando con el spin intrínseco de cada partícula que contienen, y la suma vectorial de todo ello se cancela a nada. No sabemos por qué. No sabemos si la cancelación es exactamente cero o meramente muy cercana a cero. La diferencia entre esas dos opciones importa enormemente. Como discutimos cuando hablamos de la solución del universo rotante de Gödel, pero nuestras mediciones aún no pueden resolverlo. No tenemos ningún principio teórico que requiera que el universo comience con momento angular neto cero. No hay ninguna ley escrita en ningún lugar de la física que diga que las condiciones iniciales del cosmos deben ser rotativamente neutras. El cero se observa. No se explica. Los libros se equilibran perfectamente y nadie sabe quién diseñó el sistema de contabilidad. Sabemos del trabajo de Gödel exactamente lo que está en juego en ese cero. Un universo con momento angular neto significativo no es solo una versión de giración más rápida de nuestro universo. Es un tipo cualitativamente diferente de universo, uno en el que la propia estructura causal del espacio-tiempo está alterada. Las curvas de tipo tiempo cerradas se vuelven geométricamente posibles. Caminos a través del espacio-tiempo que regresan a su propio punto de partida, permitiendo a un viajero regresar a eventos que, en nuestro universo, están permanente e irreversiblemente en el pasado. La flecha del tiempo, el flujo unidireccional del pasado al futuro que subyace a la termodinámica, la entropía, la memoria, la causalidad, toda la estructura de cómo los eventos se relacionan entre sí. Esa flecha depende de que la estructura causal del espacio-tiempo sea limpia y consistente. En un universo rotante podría no serlo. Sabemos del teorema spin-estadísticas y el principio de exclusión de Pauli que el spin semientero de los fermiones es la fundación sobre la que descansa toda la estructura física, la razón por la que la materia ocupa espacio, la razón por la que los átomos tienen capas electrónicas distintas, la razón por la que la tabla periódica tiene la estructura que tiene y no alguna otra, la razón por la que existe la química como disciplina con más de un elemento, la razón por la que el suelo en el que estás parado sostiene tu peso, la razón por la que las enanas blancas y las estrellas de neutrones resisten el colapso gravitacional que de otro modo las comprimiría en agujeros negros.
Sabemos de la gravedad cuántica de lazos y la teoría de twistores que algunos de los enfoques más serios y matemáticamente rigurosos a los problemas más profundos de la física sugieren que el spin no es una propiedad de la materia que existe dentro del espacio, sino la estructura fundamental a partir de la cual se construye el propio espacio. Que la geometría que percibes como la habitación tridimensional a tu alrededor es un promedio macroscópico emergente de una red discreta y cuantizada de relaciones de momento angular que opera a la escala de Planck. Si alguna versión de esta imagen es correcta y no podemos confirmarla ni descartarla experimentalmente todavía, entonces preguntar por qué todo en el universo gira no es una pregunta sobre los contenidos de la realidad. Es una pregunta sobre de qué está hecha la realidad. Y la respuesta es spin. Y sabemos de todo el arco de este vídeo que la pregunta de por qué todo gira tiene dos capas distintas que la física trata de maneras completamente diferentes. La primera capa, ¿por qué las cosas giratorias siguen girando? ¿Por qué el momento angular se conserva con fidelidad perfecta? ¿Por qué cada sistema que se forma bajo la gravedad naturalmente se organiza en estructuras rotantes? ¿Por qué se forman discos en lugar de esferas? ¿Por qué el patinador sobre hielo gira más rápido cuando junta los brazos? ¿Por qué la Vía Láctea seguirá girando mucho tiempo después de que el Sol haya muerto? Está respondida. La respuesta es el teorema de Noether, la simetría rotacional, la conservación del momento angular, la física de las nubes de gas colapsantes, la dinámica del disco de acreción, la teoría del torque de marea. Los mecanismos se entienden, al menos en líneas amplias. La ley de conservación es exacta, las matemáticas funcionan, las predicciones coinciden con las observaciones. La segunda capa es diferente. ¿Por qué comenzó el universo con el momento angular con el que comenzó? ¿Por qué las condiciones iniciales de la realidad contenían spin en absoluto, en lugar de comenzar desde un estado rotativamente vacío? ¿Por qué el momento angular global neto está tan cerca de cero? ¿Y es exactamente cero o meramente aproximadamente cero? Y si es meramente aproximadamente cero, ¿qué lo mantiene en su lugar? ¿Y qué pasaría si se liberara? Estas preguntas no están respondidas, no están parcialmente respondidas, no están respondidas en principio con detalles técnicos que quedan por calcular. Son genuina, fundamental y actualmente más allá del alcance de las teorías físicas que actualmente poseemos. Apuntan hacia el límite de lo que la física, tal como está formulada actualmente, es incluso capaz de abordar, hacia la cuestión de las condiciones iniciales, de por qué el universo comenzó como lo hizo en lugar de alguna otra manera, que es una pregunta que la física, tal como está formulada actualmente, no está bien equipada para responder. El universo ha estado girando desde antes de que el tiempo tuviera nombre para sí mismo. Cada galaxia en el cielo es una rueda que ha estado girando desde antes de que existiera la Tierra. Cada estrella es un giroscopio que preserva el momento angular heredado de una nube de gas que precedió al sistema solar. Cada átomo en tu cuerpo está transmitiendo la firma del spin cuántico a 1,42 GHz, tranquila y continuamente hacia un universo que está hecho, en cierto sentido, de la misma cosa que está anunciando. Y en algún lugar de esa maquinaria, en las redes de spin que podrían ser el tejido del espacio, en las condiciones iniciales que sembraron cada rotación que hemos rastreado desde lo cuántico hasta lo cósmico, en el cero imposiblemente preciso que mantiene intacta la estructura causal del tiempo. En todo eso hay una pregunta que el universo ha estado llevando desde su primer momento y que todavía no ha respondido. No porque no hayamos sido lo suficientemente inteligentes, aunque quizás la inteligencia eventualmente ayude. No porque los instrumentos sean demasiado rudimentarios, aunque sin duda se construirán mejores instrumentos. No porque las matemáticas sean intratables, aunque las matemáticas en esta frontera son genuinamente difíciles. Sino porque la pregunta llega más allá del borde de lo que las leyes de la física, tal como están escritas actualmente, están estructuradas para abordar. Las leyes describen lo que le ocurre al spin. No describen de dónde vino el spin. Llevan los libros con fidelidad absoluta a través de toda la historia del cosmos, pero nunca nos han mostrado el primer depósito.
Y puede que no sean el tipo correcto de herramienta para encontrarlo. Sabemos cómo gira el universo. Sabemos que no puede detenerse. Sabemos que sumar todo da imposiblemente nada. Y cada vez que una galaxia gira, cada vez que un electrón transmite su firma cuántica al vacío, cada vez que la Tierra te lleva silenciosamente hacia el este a 1000 millas por hora a través de una noche que se siente completamente quieta, esa quietud no es vacío. Es el universo perfectamente equilibrado, girando sobre una pregunta que lleva haciéndose desde antes de que hubiera alguien alrededor que se preguntara por qué. Hemos llegado al final de este video. Y después de todo este recorrido, desde el spin de un electrón hasta la paradoja de Gödel, desde los discos protoplanetarios hasta las redes de spin que podrían ser el tejido del espacio mismo, te pregunto, ¿qué te parece más perturbador, que todo gira o que la suma de todo ese giro sea cero? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos a la próxima.